Octaedro, Redes y Educación, una serie del podcast de Octaedro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Octaedro, Redes y Educación. Hoy continuamos hablando sobre la compleja vida digital de los jóvenes. Conversamos sobre las redes sociales, un fenómeno global que redefine sus modos de relación y sus comportamientos. Las redes sociales han pasado de ser plataformas de comunicación a espacios en los que los jóvenes sociabilizan y construyen su identidad. Pero también implican una serie de riesgos. Pueden impactar en su salud mental, afectar a su bienestar, así como exponerles a una mayor vulnerabilidad. Hoy tenemos el último episodio sobre el libro Cómo investigar en redes sociales con jóvenes, etnografía digital, storytelling. Cerramos con esta tercera y última parte, y lo hacemos contando con todos sus autores: Antonio Silva, Jorge Pérez, Rebeca Cordero y Julio Díaz. Espero que lo disfrutéis. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Octaedro, Redes y Educación. Estoy muy contenta de poder hacer este encuentro habiéndonos reunido con los cuatro a la vez. Y nada, pues comenzamos con la entrevista. Para empezar, quería preguntaros qué patrones de interacción y de comunicación habéis observado entre los jóvenes en el uso que hacen de las redes sociales. Bien, buenos días, Paula. Pues yo aislaría como tres patrones de comunicación. Por un lado tenemos la subgrupalidad, que en parte puede ser limitante. Por otro lado tenemos la comunicación lúdica y por otro lado la no sobreexposición, en un sistema que está muy sobreexpuesto para los chicos y las chicas. La subgrupalidad, como he dicho, siempre puede ser limitante porque en nuestro caso cuando intentábamos tener un grupo completo, ellos siempre tendían a realizar cierta subgrupalidad y dividirse entre ellos. Se podría decir que es una especie de limitación biológica, siguiendo a Robin Dunbar, ¿no? Porque si bien los chicos y las chicas les gustaría, rememorando a Roberto Carlos, tener más de 1 millón de seguidores y ese tipo de cosas, pero luego en el día a día las relaciones entre humanos adultos siempre es entre 3, 4, 5, no más, prácticamente como lo que estamos haciendo ahora, y en su caso pues un poquito menos. Y también hemos tenido dificultades en esa comunicación del grupo y en las redes por cuestiones de agenda. Pues a veces ellos tienen extraescolares, exámenes, vacaciones, y entonces nunca pueden estar todos a la vez. Y también otra cuestión que tiene que ver con la limitación comunicacional es la biográfica, porque ellos tienden a juntarse con chicos y con chicas de su misma edad. Y eso quiere decir que si en un grupo hay diferentes edades, se crea ahí una especie de brecha. Por eso, como se resalta muchas veces en el libro, siempre es necesario plantear y organizar y programar muy bien las reuniones para hacerse cargo de esa problemática. El juego es fundamental en la comunicación entre los chicos y las chicas, ¿no? Se podría decir que es el gran catalizador de la comunicación, y así lo hemos visto en nuestra investigación. Si no hay juego de por medio, la comunicación no va a estar bien catalizada, ¿no? Y luego otro patrón que hemos descubierto es relativo a la exposición sobre exposición, ¿no? Aunque en parte ellos quieren comunicar con ese 1 millón de seguidores, etcétera, porque es algo que propicia la época, estamos en ese momento. Ellos, por otra parte, tienden a no exponerse, a no sobreexponerse, ¿no? En parte vivimos en esa sociedad panóptica en donde todos estamos completamente saturados de cámaras por todos lados, pero por otro lado hay como una especie de renuncia, y todo el tema que nosotros hemos hecho con las stories pues les facilita para crear identidad, y la identidad en parte siempre es un disfraz que te sirve para exponerte, pero no sobreexponerte. Y hemos detectado que en la comunicación ellos tienden a exponerse,
pero siempre con todas esas herramientas de los stories que les servían para disfrazarse. Incluso en ocasiones se ponían de espaldas. O sea que hay como cierta tendencia a la sobreexposición, pero por otra parte una renuncia a ese mundo panóptico en el que vivimos. Muy interesante esto que comentas como de esa ambivalencia, ¿no? De este mandato de mostrar todo, pero a la vez no llegar a exponerse de verdad. Y para continuar, quería preguntaros también sobre qué desafíos habéis encontrado a la hora de analizar los datos y también a la hora de analizar el contenido que generaban los jóvenes en el uso de redes sociales o las narrativas de storytelling. Este es un melón interesante, Paula, porque es cuando imaginamos una investigación estándar de este tipo, actualmente lo que se suele realizar, por ejemplo, en el contexto de redes sociales, es utilizar software que funciona solo, ¿no? Es decir, programas con Python o algún otro programa de Machine Learning y tal, y va recogiendo las directrices que tú digas, y luego ya simplemente vas estableciendo patrones a través de un software de análisis de datos. Pero aquí lo que se hizo fue un trabajo de artesanía, ¿no? Es decir, uno a uno, más de 10.000 vídeos, porque esto no son solo los vídeos, es que también son las fotos, los chats, los perfiles, ¿no? Entonces, de entrada, la información te come. Y no solo te come, te come, perdón, sino que te abruma, te quema mentalmente, te empacha, ¿no? Te satura. Pero más allá de la cantidad de información, que creo que ya es un reto importante a la hora de realizar, es también una de las mayores dificultades aquello que no se ve, ¿no? A veces siempre hablamos de las evidencias empíricas, todo lo que podemos comprobar, todo lo que podemos ver está, sí, pero también está la otra parte, la que sucede pero no se ve. Y esa es mucho más complicada de contrastar en este estadio de redes sociales, sobre todo cuando van ligadas a episodios de dolor, ¿no? Yo creo que sin duda lo más complejo, al menos para mí a nivel personal, fue analizar todo esto que tenía que ver con el dolor, ¿no? Porque analizar el dolor de una persona cuando realmente no puedes hablar con ella de tú a tú en una conversación simétrica, tranquila, pausada, cuando no puedes ver o no puedes comprobar mediante ese canal dialógico, ¿no? Las incoherencias de versiones, las posibles explotaciones de los padres, la ansiedad que surge en los chicos y las chicas cuando ves un mogollón de parte de la comunidad que arrojan odios sobre ellos y sobre ellas, ¿no? Pues es que no es solo complejo a la hora de analizar, sino que también es doloroso para nosotros mismos como investigadores, ¿no? Que es algo de lo que no se suele hablar tanto, la autogestión emocional también del investigador al estar con estos estímulos y además de esa manera que te digo, tan artesanal y tan grande, ¿no? Tan expuesta. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos para tratar de solventar todo esto? Más allá de un poquito nada ahora lo de la autogestión. Bueno, pues yo lo que trataba de proponer siempre era hacer lo más cercano, lo más orgánico a lo que haríamos realmente, ¿no? No podemos tener una conversación de tú a tú con ellos. Vale, ¿dónde hacen ellos una conversación y ellas de tú a tú? Pues en diferentes canales, ¿no? Al final, de un mismo suceso, las versiones que establecían en una red social u otra a lo largo del día variaban. Y variaban no solo dependiendo de los espectadores o seguidores que tuvieran en cada una, sino que variaba también porque como la iban realizando a lo largo del día, ellos se iban sintiendo de una manera distinta. Y aquí la clave sobre todo estuvo en los directos donde estaban mucho más exaltados, esa comunicación no estaba nada preparada, entonces era mucho más espontáneo y además tenían un toma y daca, digamos, ¿no? Con los propios seguidores que le iban preguntando cosas y ellos iban respondiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces era lo más similar a poder adoptar o acercarnos a esas respuestas de las preguntas que podríamos nosotros en un momento dado formularles. Si me permitís añadir con respecto a los talleres, perdón, y esto tiene muchísimo que ver con lo que estaba comentando Julio con anterioridad y lo que traemos al episodio anterior, fue, por ejemplo, muy complicado gestionar primero el taller por la espontaneidad y las diferentes necesidades de las chicas y de los chicos, porque lo teníamos tasado de una manera que se planteaba como ver unos vídeos, producir unos vídeos, en modo juego de rol, hay que crear una ficha de personaje, vamos a introducir, por ejemplo, elementos del personaje, descripción del personaje, vamos a diseñar a Adriana, etc. Entonces, eso fue muy dificultoso porque pensábamos hacerlo de una manera colectiva,
pero se tuvo que trabajar de manera subgrupal y entonces en algunos momentos se puede observar cómo prima el pastiche. Vamos a crear un personaje que sea andaluz, que investigue misterios, ¿vale? Era todo como completamente, en algunos casos, desconectado, pero que eso tiene muchísimo que ver con la lógica posmoderna que sigue cuando hablamos de identidades en la actualidad. Y otro problema fue cuando teníamos que estar gestionando los talleres de storytelling, pues muchas veces, pues, por ejemplo, no habían visto los vídeos o los veían más tarde, los tenían que ver en ese momento, o era cri-cri. Pues sí, muy interesante. Entonces, tuvimos que utilizar otras estrategias que estaban muy centradas en la horizontalidad y convertirlo en grupos de discusión informales, a que al final, pues, por ejemplo, se discutiese sobre los temas con total naturalidad objeto de esos vídeos. Por ejemplo, los influencers, los cripto bros, etcétera. Y de esa manera, gracias a esa naturalidad, se pudo profundizar muchísimo más en los diferentes discursos y narrativas que se pretendían. Porque hay una cosa que ha dicho Julio, que es fundamental, que a la hora de crear vídeos muchas veces no se atrevían porque todo tenía que ser perfecto, ¿vale? Pensábamos que iba a haber una creación muchísimo más fluida, pero había que inspirarla porque tenía que ser perfecto, tenían que salir lo mejor posible, es decir, no había un espacio para lo cutre, para lo poco inspirado, y eso, por ejemplo, generó muchísimos problemas a la hora de analizarlo porque tuvo que entenderse desde esa necesidad, es decir, desde la producción por los imperativos de lo perfecto que priman en la sociedad de la ligereza. Muchas gracias. También otra de las preguntas pensaba en cómo a menudo lo que se valora en las redes sociales es el éxito, la popularidad, como decíamos, ese mostrar escenas de nuestra vida y ver lo que hacen personas influyentes. En ese sentido, ¿en qué medida creéis que las redes sociales contribuyen a construir subjetividad en los adolescentes en torno a estos objetivos de tener fama, como decías, Julio, al principio, de llegar a este 1.000.000 de seguidores? Yo considero que es una miscelánea y que es una motivación, podríamos decir, poliédrica. Es decir, cuando se refirió a que Internet iba a ser la ventana universal al conocimiento, ¿no? Claro, como herramienta, todo lo que tiene que ver con el mundo digital es una herramienta muy potente, muy interesante y con muchos beneficios. De hecho, en ningún caso le deberíamos demonizar. Cuestión diferente es que cuando se hacen estas reflexiones, a finales del siglo XX, no se tiene en cuenta la fuerza que van a tener las redes sociales para condicionar el comportamiento humano. Y si esto lo sumamos fundamentalmente a la individualización predominante en la sociedad actual y en la búsqueda constante del refuerzo y de la identidad, que como bien dice Julio es voluble, es cambiante, hace que los individuos intenten de alguna forma agruparse, aunque sea desde la escena más digital, menos analógica. En nuestros estudios hemos identificado cuestiones interesantes, porque claro, independientemente de cuál sea la red social, si tú te muestras conforme a la red quiere o te demandan esos grupos de la red, tú vas a conseguir unos match, unos likes que te van a empoderar. Pero el sustrato, lo que tú obtienes en el mundo tangible, lo que tú te llevas a casa, lo que tú te quedas en tu espacio de soledad, al final te termina generando un vacío. Y el problema no está en la red en sí misma, sino los valores que transmite la red, la necesidad que tú tienes de autocosificarte, incluso de ejercerte una violencia, ¿no?, autoinfligida por pasar, en este caso por el aro, ante las demandas que se establecen, y una necesidad constante, una sensación constante de estar incluso fuera de la moda o estar en búsqueda, ¿no?, de las últimas tendencias. En definitiva, sabemos que actualmente tenemos como dos formas, ¿no? El FOMO o el HOMO, aquellos que realmente sienten ansiedad por estar constantemente en una actitud instagrameable, visual, que sea potente, frente a un reducto inferior, ¿no? Aquellos que dicen, oye, yo voy a hacer las cosas si me apetece y no porque me obliguen. Cuando hablamos de los jóvenes tenemos un problema muy importante, en el que estamos trabajando, pero del que no creo que tengamos una fácil respuesta. Sabemos que ahora mismo hay incluso campañas publicitarias donde dicen, igual que no le dé usted a su hijo 1 litro de alcohol, no le dé, ¿no?, barra libre de móvil. Pero claro, es que socializan a través del móvil, socializan a través de las redes sociales. ¿Dónde está el límite entre lo que es la socialización, la dependencia y el condicionamiento absoluto? Y detrás de eso tendría que haber unos valores de lo colectivo, de la solidaridad, de la justicia, de la empatía hacia el otro, que están devaluados. Porque lo que prima es lo que comentabas, la fama, el éxito, detrás de lo que están los valores de la sociedad de mercado.
Claro, y a partir de ahí, la construcción del yo, desde el hiperindividualismo, desde el hipernarcisismo muy Lipovetsky, también siguiendo a Bauman, muy líquido, ¿no? Donde usted, si tiene la capacidad de adaptarse a todo, vivirá mejor. Claro, pero en muchas ocasiones pienso, ¿no? Y a medida que he ido cumpliendo años más, la vida es un proceso de pérdidas constantes. Más que de ganancias, de pérdidas. Te vas despidiendo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, te vas despidiendo de tu edad adulta, ¿no? Te vas despidiendo en tus últimos años de todo, vas dejando. Eso es un proceso muy complejo que se compensa con la happycracia, la dictadura de la felicidad. Donde vayamos, nos podemos hacer una foto. De hecho, los restaurantes, aunque tengan peor comida, los cines, aunque en las condiciones, si disponen de un escenario que me permita fotografiar y decir que yo estoy aquí en mi mejor momento y se lo puedo compartir a los demás, aunque no sean las sensaciones que yo tengo, me van supuestamente a generar más réditos, porque en el fondo, y esto lo quiero vincular con el conocimiento, nosotros tenemos, y también con el capítulo anterior, como decía Jorge, cuando hablábamos del capitalismo educativo, ¿no? El conocimiento está de modé, porque el conocimiento no genera réditos inmediatos. El conocimiento se sustenta en un esfuerzo, en un sacrificio por aprender y en un compromiso con ese conocimiento y con esa sabiduría. Lo que interesa ahora son herramientas y estrategias para que yo pueda llegar a ser famoso, para que yo pueda llegar a ser rico. ¿Pero qué es rico y ser famoso? ¿Respecto a quién y cómo? ¿Mi millonario? Porque, perdonadme, los que estamos aquí, e incluso los alumnos con los que nos relacionamos constantemente, entre 1000, ¿cuántos podrán llegar a ser 1000 millonarios? ¿En qué situación y cómo, no? Entonces, realmente hay una cuestión aspiracional. Se busca en las redes sociales un modelo que a mí me permita, de alguna manera, competir como mi grupo de iguales. Lipovetsky hacía una afirmación en uno de sus libros que a mí me parece maravillosa, ¿no? La vulgarización de los gustos. Mientras que antes las clases más acomodadas llevaban a la ópera, ahora todos vamos buscando lo mismo porque queremos desde ahí marcar la diferencia. Entonces, yo creo que esta es la parte fundamental, ¿no? Y eso tiene unos efectos muy claros en la salud mental, ansiedad, problemas sobre todo de disociación cognitiva, de qué es lo que quiero y dónde estoy. Una exacerbación de lo que son las emociones. Ya me acuerdo en una de nuestras investigaciones, ¿no? Conocí a esta persona 24/7, hemos estado conectados, teníamos una relación, pero ¿cuánto lleváis hablando? Una semana. Ha hecho ghosting y me ha partido el corazón. Pues mira, estoy 7 días hablando con alguien, le ha partido el corazón. A mí, personalmente, desde mi generación, me parece una cosa nimia. Pero claro, en ellos tiene un impacto tremendo, porque tampoco tienen la oportunidad de conocerse en profundidad. Y aquellos que se salen del sistema, como hablábamos antes de los homo, o los que los padres deciden darle el móvil más tarde, o los que no les gustan las redes sociales porque no quieren la presión, al final son los raros y los diferentes. Con lo cual tenemos ahí un problema muy importante. La respuesta quizá la tenemos en sobrevalorar los principios de lo colectivo, ¿no? En esa apatía que se resulta fundamental y en ajustar las expectativas, que esto es lo que te dice cualquier psicólogo cuando tienes que ir a terapia. Mire usted, ajuste expectativas. ¿Dónde está y dónde puede llegar? Ahora bien, ¿realmente la sociedad de consumo quiere esto? No, porque eso no vende. Porque lo que estamos ahora es en un proceso donde todo tiene un precio, donde tiene un valor y todo es lo que hablábamos de ese capitalismo educativo, ¿no? De yo estoy aquí porque tú me vas a proporcionar a mí la posibilidad de tener el mejor de los trabajos, si no, no me vales. Y eso se traslada a influencias, a relaciones, etc. Has mencionado un montón de cosas, Rebeca, que son muy, muy interesantes y bueno, que hay muchos desafíos, ¿no? Al final en torno a estos temas de cómo se alinean las redes sociales con esa happycracia, esa dictadura de la felicidad, cómo todo esto afecta en los procesos de subjetivación y a la autoestima al final. Y en cuanto a las familias, pues esas dudas, preguntas, como planteabas el límite entre la sociabilización y el cuidado, el marcar unos límites, pero también el problema acaba o se reside en que todo se pone pues, o en estas familias o en los propios sujetos, porque el tener estos valores o estos límites, porque de las plataformas es obvio que no van a mirar, ¿no? Por ese cuidado, por esa salud mental, pero también a eso vamos a llegar más adelante en la entrevista.
ahora también creo que está relacionado con lo que estamos hablando. A partir de lo que habéis podido observar y analizar en vuestra investigación, ¿cómo creéis que influyen los algoritmos en las conductas y en los modos de relacionarse de los jóvenes en el entorno digital? Bueno, de los jóvenes y de los no tan jóvenes, Paula, porque al final, fíjate que cuando nosotros empezamos a investigar en redes, el primer escollo que nos encontramos fue justamente este, ¿no? Hay un algoritmo que nos está influyendo, que no sabemos cuál es, que no vamos a poder saber cuál es y que tampoco vamos a poder saber de entrada, ¿no? Cómo funciona. Por lo tanto, no vamos a poder discriminar estas variables en la investigación y de repente lo que se te dibuja es un escenario lleno de sesgos, ¿no? Entonces, tomamos una decisión tal vez atrevida, pero creo que metodológicamente la más acertada sin duda, que era vivenciar todo el proceso etnográfico igual que lo hacía uno de estos menores, ¿no? Uno de estos jóvenes. Entonces, vamos a dejarnos llevar a ver a dónde nos conduce estos algoritmos, pero teniendo esa actitud crítica activada, ¿no? Que es lo que no solemos hacer de común, y hacer una especie de ingeniería inversa para entender de un modo u otro dónde nos condicionaba, cómo nos hacía sentirnos, a dónde nos llevaba, qué incentivos nos daba, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué así? Pues porque en realidad cuando tú eres un crío o una cría y coges un móvil y te haces un registro en cualquiera de estas redes sociales, lo primero que ocurre es que te aparecen sugerencias de gente a seguir, ¿no? El problema es que aquí ya han dado a jugar el algoritmo, que dependiendo de la edad que hayas puesto que tienes, de la zona donde estás y de tu idioma, automáticamente empieza a vincularte esos influencers. A veces son porque tienen muchos seguidores y por tendencias demográficas, a veces es porque han metido más dinero en la aplicación y les potencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el algoritmo termina vehiculando de algún modo a estos chicos y a estas chicas a influencers que tienen conductas bastante desviadas. ¿Y con qué me refiero a esto de desviado? Bueno, me refiero a mucho de lo que ha dicho también Rebeca antes, ¿no? Hipersexualización, ataques de ansiedad mostrados ante la cámara, una sobreexposición o sobrevaloración del amor romántico, visualizaciones de violencia de género, énfasis en la japicracia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre con todo esto? Que cuando yo cojo a un chiquín o una chiquina y le empiezo a meter todos los contenidos que tiene de los diferentes influencers que le he sugerido son de este tipo, claro, de entrada lo que haces es consumir mucho vorazmente, ¿no? Swipe, pero luego, y además nos lo decían en las entrevistas, lo que tenían eran unos estadios de vacío profundísimos cuando terminaban de utilizarlo, ¿no? Se sentían vacíos. Y esto terminaba poco a poco conllevando a depresiones y ansiedad porque no eran capaces de gestionar toda esa información. Al final ellos lo que veían era, joder, qué guapo y qué guapa es esta persona, cuánto dinero tiene, mira lo que vive, mira lo que viaja, mira lo que... Y yo no soy capaz de llegar ahí. Y yo no soy capaz de tener ese amor romántico tan bonito que está teniendo de princesa Disney esta chica o este chico, ¿no? Y toda esta frustración no la saben gestionar porque son todavía muy pequeños y porque no saben comunicarse realmente en estos niveles de registro con sus padres, ¿no? Claro, cuando empiezas a trazar relaciones durante muchos vídeos, durante mucho tiempo, empiezas a ver cómo incluso el impacto de intentos de suicidio desde el COVID hasta ahora relativo a todo esto ha ido increciendo en esas franjas de edad, ¿no? Claro. Es que esto además tenemos que unirlo con una cuestión que ya es internacionalmente contrastada, no solo por nosotros, ¿no? Es algo ya bastante asentado, en aquel momento no tanto, pero ahora sí, y es que estas aplicaciones, estos algoritmos generan adicción, tal cual, y generan adicción no solo por su forma de operar o por cómo nos orientan, sino porque se comunican, es decir, por la manera en la que tienen de comunicarse con nuestro sensorio, con nosotros, a través de los colores, de los sonidos, de los tiempos, de los incentivos económicos y sociales que nos dan, etcétera, etcétera. Con lo cual, se convierte en una especie de ciclo, ¿no? Primero te convierto en adicto, esa adicción pasa a llevarte a esas conductas desviadas que te terminan frustrando y terminas en esa depresión. Lo curioso es que incluso teniendo esa depresión y esa ansiedad, una vez que supero ese estadio depresivo, siento otra vez la adicción y tengo que volver a ver más para sentirme otra vez. Entonces, es un ciclo que sigue y sigue y tiene que ver con justamente el operar de ese algoritmo y la falta de control. No diría falta de control, porque realmente está bastante gestionado, ¿no? Es lo que buscan, consumo compulsivo de las empresas,
pero sí la falta de ética profesional en este sentido, ¿no? Yo me gustaría aportar 2 cositas muy breves para no dilatarnos en el tiempo. Lo que comenta Antonio tiene mucho que ver con esos patrones oscuros. Necesitamos regular patrones oscuros en las aplicaciones, pero que no solamente están en aplicaciones vinculadas a gente joven, como bien dijo Antonio, ¿no? Podemos tener en estas aplicaciones de compra de ropa y objetos asiáticos muchos patrones oscuros, también a cuestiones que tienen que ver incluso con desarrollar ludopatías, ¿no? Porque se mezclan muchas capas. Y luego también, Paula, es muy interesante marcar, y esto lo puede referir muy bien Jorge, cómo hay una construcción de la ambivalencia del amor y el odio. Ellos en las redes sociales odian aquello que suelen querer aspirar. Es decir, odio a las pijas, a las que tienen mucho dinero, a las cayetanas, porque en el fondo, ¿no? Son algo a lo que yo creo que no voy a poder llegar. Pero a la vez, mi búsqueda constante es para estar ahí, para ser como estas que venden lujo y a las que les mandan la ropa gratis para poder probar, ¿no? En vez de hacer una construcción desde como el referente positivo, ¿no? Es una búsqueda desde lo negativo. Las odio, hablo mal de ellas. Desde eso, Jorge, os podría contar más en este sentido de cómo se construyeron incluso así los personajes. Y también continuando con este tema, hay una cosa entre muchas otras que están en vuestro libro que me llamó la atención, y es que Instagram describe su misión como las historias te permiten capturar tu día a día, destacar los momentos especiales o expresarte con texto o música, mientras que, por ejemplo, en TikTok se definen como su misión como potenciar la creatividad y hacer disfrutar a la gente. Y me sorprendió mucho al leerlo, me pareció hasta perverso cuando acaban potenciando lo contrario. Lo comentabas antes, Rebeca, como esta repetición de los gustos, ¿no? La homogeneidad. Ya habéis ido mencionando muchas cuestiones respecto a esto. ¿Queréis añadir algo más sobre si habéis visto contradicciones similares entre el discurso de las plataformas y las prácticas que habéis observado? Mira, eso te lo contesto yo, pero hay que dar, ¿vale? Pero con un pequeño contexto histórico. Por cierto, lo de que ha dicho Rebeca de fotos en los cines, no os hagáis fotos en los cines, ni grabéis en los cines, ¿vale? Por favor. Tenemos que entender, y esto también se ha ido aventurando un poco por Rebeca, cómo existen 2 grandes eras o 2 grandes épocas de Internet, ¿vale? El Internet inocente, el Internet de los años 90, que era el Internet utópico, que nos iba a liberar de las fronteras del género, del conocimiento. Es un poco el Internet, por ejemplo, que preconizan autores relacionados con el ciberfeminismo, con el ciberqueer, por ejemplo, el cyborg de Donna Haraway, etcétera. Es el Internet del copyleft, el Internet de Anonymous, donde no hay propiedad, todo es libre, etcétera, ¿no? Como el que vemos en las películas de los hackers. Y ese es el imaginario de los años 90. Pero claro, empiezan a llegar los años 2000, empiezan a llegar nuestro siglo, y entonces pasan cosas traviesas que tienen que ver exactamente con cómo todas estas plataformas acaban siendo privatizadas y cooptadas por el capitalismo digital. Entonces ya no es, digamos que no existe tanto la lógica de la libertad, sino más bien lo que han comentado antes mis compañeras y compañeros, la lógica del consumo que además está gestionado por grandes plataformas, un tecnofeudalismo en el que hay como 3 grandes empresas que lo gestionan todo y que al final son las que van marcando en base a los algoritmos lo que se ve, lo que se consume, y eso es lo que va generando digamos, una cosmología de la identidad. Y al cabo todos y todas somos como muñequitos de jengibre con nuestras sonrisas de azúcar, ¿vale? Y entonces pues vamos poniendo lo únicos y lo maravillosos que somos. En este sentido, opera, por lo tanto, una lógica no tanto de la creatividad, sino sobre todo del consumo y del éxito, que eso es lo que comentaba también anteriormente. Hay que ser exitoso, hay que ser bello, hay que ser bella. Antonio, por ejemplo, lo decía también antes, cuando estudiamos unas aplicaciones para ligar, observamos, por ejemplo, en gente joven una sensación de vacío muy profunda, y en gente no tan joven una sensación de ennui, ¿no? Una sensación de hastío vital. ¿Qué pasa? Que cuando los chavales y las chavalas empiezan a crear los personajes, pues esta contradicción se ve mucho. Por ejemplo, Adriana es una pija que está obsesionada consigo misma, pero hay un punto en el que no queda muy claro, porque se puede teorizar si es una sátira,
toda vez que, claro, en la sociedad actual la ironía pues es nuestra asignatura pendiente, si es una sátira o es una aspiración o necesita la lectura feminista de cómo se concibe el rol de las mujeres en redes sociales. Pero ojo, que lo mismo, por ejemplo, ocurre cuando hablan de influencers. Realmente les están criticando, es que todo es perfecto, es que no sé qué, es que te levantas en la cama y tienes el desayuno hecho y tal, o realmente están aspirando a eso. Porque padres y madres estaban preocupadas porque tenían los chavales veían la vida a través de internet como perfecto, ¿no? Todo era perfecto. El amor es perfecto, el trabajo es perfecto, tengo estos bolsos que promocionar por aquí, tengo vacaciones baratas, todo es maravilloso, tengo trabajo y además ser adulto mola mucho, ¿no? Ser niño, ser niña es algo que se convierte en, esto ya pasará, ahora hay que ser súper cripto bro, súper bello, súper bella, súper modelo, súper exitoso, recetas verdes, green fitness. Entonces, obviamente, esto genera una disonancia. Por una parte, es Internet el instrumento de liberación etiológica y espiritual que se proponía ser, o es Internet un instrumento de sometimiento y construcción. Porque, ojo, que las plataformas y los algoritmos no son neutros, ¿vale? Hay una ideología detrás y obviamente son creaciones políticas, sobre todo porque además parten de una ideología del consumo, del éxito, etcétera, y eso creo que es importante entenderlo. Las plataformas no son neutras. Otra cosa que digo yo en clase, Internet no es gratis. Esto es muy importante. Detrás hay un constructo. Que creo que es fundamental para que entendamos o que entiendan los jóvenes las relaciones que pueden establecer con Internet. Estamos llegando ya hacia el final del episodio. Me gustaría cerrar invitándoos a compartir alguna reflexión, ya sea tanto sobre el impacto de las redes en la vulnerabilidad de todos en general, ¿no? Pero sobre todo en este caso pensando más en los y las jóvenes, o también quizás alguna recomendación, si las tenéis, tanto para investigadores como para educadores, como para la sociedad en general. Para una perla y dejo al resto de mis compañeros y compañeras para que hablen un poco más. No se dice perla, Sí, ya. un highlight. La cuestión, vale. a mí hay algo que me chirría últimamente muchísimo. Si no se puede tuitear, ¿vale? Vale. Hay una cuestión que me chirría muchísimo actualmente, ¿no? Y es que estamos dando pasos hacia detrás, ¿no? Están desarrollándose unas conductas a nivel general otra vez en base a la censura, en base a la moralización del uso o el acceso no solo de redes sociales, sino también de dispositivos móviles, de la pornografía, de no sé qué. Venga, ahora me van a censurar todo el mundo, a mí también. No se trata, ¿no? No se trata de tratar de, para la redundancia, de prohibir todo. De hecho, solo falta que nos prohíban algo para que tengamos más ganas de acceder y aún cuando tenemos menos autocontrol, como será el caso de los menores. Y esto significa que entonces, Antonio, no tenemos de ser críticos con ese uso de las redes sociales y de los dispositivos móviles y tal. No, todo lo contrario, ¿no? Lo que propongo, y creo que es lo más coherente, que puedo estar equivocado, por supuesto, pero es educar. Y es que esa crítica de entrada la asuman los propios padres y los propios profesores, ¿no? Porque al final encontramos tanto los cursos que se realizan en los colegios por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no. Los padres, te prohíbo, no hagas esto. Y sin embargo, o todo lo contrario, incluso tienen un uso abusivo los padres y entonces no saben detectar cuando los críos tienen también un uso abusivo. Es decir, al final lo que debemos pensar de una manera mucho más detenida, mucho más sosegada, es debemos caer en la distopía, ¿no? Que es lo que está por seguir un poco el hilo discursivo que ofrecía Jorge. No, en su lugar yo creo que lo maravilloso sería no tanto ir a la utopía, sino educar de una manera responsable a jóvenes, a padres y a profesores para que haya un comportamiento basado en la prevención, senso afectivo, abierto, con un registro que puedan hablar entre ellos y entenderse, ¿no? Y en este sentido, incluso nosotros, a partir de esta investigación, también hicimos una guía de buen uso y prácticas en redes sociales con el Ministerio y con UNAP para tratar de prevenir un poquito esto, ¿no? Es decir, vamos a explicar en un argot que todo el mundo comprenda
tanto profesores como los chicos, como los propios padres, de que no debemos pensar nada más en prohibir, sino vamos a acercarnos, porque además, fíjate, Paula, que es una cosa, lo de censurar todo, ya no solo arcaica, sino ineficiente. Porque, claro, estamos pensando en redes sociales, pero realmente estos algoritmos de los que hemos hablado y tal, no solo están en las redes sociales. Es que están, como decía también Rebeca, ¿no? Vamos a Netflix, están ahí. Vamos a una plataforma de compra de tal, están ahí. Vamos a los videojuegos, que ya todos están monetizados, están ahí. O sea, están todo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos metemos en nuestra burbuja y no salimos de...? No tendría sentido. Entonces, es mejor estar informados, contar con herramientas suficientes para saber cómo enfrentarnos a los diferentes escenarios y saber que nuestros padres o nuestros profesores, nuestros referentes, van a saber entender los problemas que tenemos y nos vamos a poder comunicar con ellos en igualdad, ¿no? Creo que eso para mí es de lo más importante a donde debemos enfocarnos ahora. Yo creo que en momentos convulsos y complicados como los que vivimos actualmente, donde la distopía, tomando la referencia que plantea Antonio, se nos introduce en vena, y más si cabe a los jóvenes que son súper permeables, ¿no? Nosotros en nuestras épocas la utopía, ¿no? La abrazábamos constantemente, la utopía y la quimera como una forma, ¿no? de conquistar un mundo diferente. A ellos se les hace, se les obliga a que abracen esta distopía como una forma de ser y estar en sociedad. Y creo que es ahí, es decir, si tuviésemos que luchar para generar un cambio, debería ser a través de dos herramientas fundamentales. Entender a los jóvenes y empatizar con ellos. No entender que son esos seres que están ahí, ¿no? Ser un reducto, los chavalillos. Es que los chavalillos van a tener 80 años en el futuro. Y nosotros no estaremos aquí. Esos chavalillos son los que se irán construyendo la sociedad del mañana. Y vendrán otras generaciones que ya están aquí. Ya tenemos a los primeros betas recién nacidos, que tendrán también unas formas de ser, sentir y estar diferentes a ellos. Por tanto, tenemos que ser empáticos, les tenemos que escuchar, les tenemos que entender y ser conscientes de que ninguno tenemos idea de nada. Es decir, que no nos sabemos manejar. Cuando refería Antonio a esta herramienta que nosotros hemos construido, ¿no? De una manera gratuita y además para que se difunda transversalmente en toda la academia, trabajamos con un taller de puentes digitales, ¿no? Que se trabaja en los colegios con familias, educadores y alumnos, y recurrimos a la misma realidad. Es decir, progenitores y chavales hacen exactamente lo mismo. La única diferencia es que ellos lo hacen en TikTok y sus padres lo hacen en YouTube. Es que los niños intentan comprar beauty en Shein y la madre lo está haciendo en Zara. Es decir, al final se reduce todo a lo mismo. Por tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que el tiempo es limitado y finito y, por tanto, basémonos en criticar los usos del tiempo, no en tanto en la herramienta, en ese pensamiento crítico. El pensamiento crítico se consigue con educación, pero para yo poder tener el suficiente pensamiento crítico como para evaluar, me tengo que alejar de la distopía. Entonces, rompamos con la distopía, porque si no la afirmación constante y continua es total, de algo hay que morir, total, estamos camino de la extinción. A ver si nos extinguimos, porque entonces estamos haciendo el juego, ¿no?, al millonario que busca la salida en Marte, aunque el planeta se venga abajo, ¿no? Hay otras corrientes de pensamiento y hay otras formas de estar. Y hay jóvenes que se están movilizando, no para demoler el sistema, sino para conseguir que este sistema sea más ecosostenible, sea aún más amable, esté más basado en la justicia social, pero a los que también se están invisibilizando. Por tanto, yo creo que es acabar con la distopía, entender al joven y construir desde la empatía. Yo lo que propongo, lo primero, en relación con lo que ha dicho Antonio, es hay que evitar el pánico moral, que eso es lo que también estaba comentando él, y pánico moral hemos tenido desde los años 50 con los cómics, en los años 80 con las películas de terror, es decir, siempre viene algo que va a robar la mente de nuestros jóvenes y nos va a secuestrar en mundos abisales y perversos para acabar con nuestra moralidad, bien sea el rock, el reggaetón, lo que fuere, la pornografía, etcétera. Y creo que en este momento los discursos relacionados con las redes sociales se están tratando desde el pánico moral, que el pánico moral además se traduce mucho ahora en el clickbait. No te imaginarás lo que le ocurrió a... ¿vale? Entonces creo que hay que acabar con esos discursos porque al final no son discursos basados en la evidencia. Cuando se planteen proyectos de divulgación sobre Internet y redes sociales, hacerlo siempre desde
una criminología o una investigación basada en la evidencia, que es lo que estamos ofreciendo aquí, como por ejemplo con lo que comentaban los recursos, comentaban Antonio y Rebeca de la guía. Y por otra parte, que tiene que ver también mucho con lo que ha comentado Rebeca, creo que debemos encontrar unas nuevas maneras de ser ciudadanos o ciudadanas que pasen por ser sujetos políticos y no única y exclusivamente consumidores, porque toda nuestra fuerza ahora en sociedad se nos otorga desde el consumo. Que si pensamos que una persona entonces no compremos los coches de esa persona que nadie ha nombrado y boicot, ¿no? Boicot a los helados de chocolate porque no sé qué, boicot, entonces al final todo se soluciona como consumidores, pero no como ciudadanos. Vamos a intentar construir, que me ha gustado mucho lo que hablaba Rebeca, porque no imaginamos mundos mejores, ¿por qué no imaginamos mundos ecosostenibles? ¿Vale? ¿Por qué no recurrimos? Yo digo, ¿y por qué no recurrimos a la utopía? Aunque mis compañeras y compañeros han dicho que no, ¿por qué no recurrimos a pensar utopías de nuevo? Sé que, por ejemplo, Black Mirror es muy tentador en su manera de representar la distopía tecnológica, pero ¿por qué no creamos o tratamos de imaginar comunidades en las que las personas son sujetos, en las que las personas tienen dignidad por el mero hecho de ser personas, en la que la democracia es algo cool, ¿vale? En la que la democracia no es algo que se entiende como algo viejuno, casposo. Es que ya no se puede decir nada. No se puede decir nada con lo políticamente correcto, ¿vale? Ya estamos, mañana esto es woke, no sé qué. Entonces, creo que sí que sería importante entender nuevas maneras de nuevas ciudadanías en Internet, es decir, que Internet pueda generar lo que tenía que hacer, generar comunidades, que yo pueda estar en contacto con mis familias, que las personas mayores no se vean abocadas a la desigualdad social porque no puedan utilizar la administración digital y tengan que estar sufriendo la imposibilidad de acceder a bienes o servicios, entender que el acceso a la comunicación y al conocimiento puede ser un derecho humano para el enaltecimiento y para el desarrollo personal y humano. ¿Vale? Pero a lo mejor estoy en un modo como muy bien pensante, desayunado bien o algo así, pero es mi propuesta. Bien, yo voy a seguir con tu modo optimista, aunque tengo que dar malos datos al principio. Voy a retomar varias cosas de lo que habéis dicho, ¿no? Es muy importante lo que ha dicho Rebeca. Internet no es gratis, no nos sale gratis y nos sale bastante caro. Por otro lado, Antonio ha dicho hay que evitar la censura y también Jorge ha dicho que el algoritmo ni es neutro y tiene ideología y tiene mitología también. En pocos años nos ha salido un nuevo viejo personaje, bueno, dos nuevos viejos personajes inesperados en la construcción de la aldea global. Uno ha sido el fascismo. Uno ha sido el fascismo. Los últimos datos son abrumadores. No los jóvenes en su totalidad, pero un porcentaje muy amplio de los chicos, no así las chicas, apoyan medidas ultranacionalistas, ultramachistas, lo que viene llamándose la machosfera. Eso es un gran peligro, por supuesto. Y por otro lado, el otro personaje que también siempre ha estado ahí, pero que está muy relacionado con lo que ha dicho Rebeca y la incapacidad de pensar nuevos mundos, es la indiferencia. Fascismo e indiferencia son los dos grandes personajes que están ahora ahí, de alguna manera, minando la salud política de nuestros jóvenes, ¿no? Porque aunque 13, 14 años la política todavía no se ha definido, pero ya les está entrando. Y es que sin querer no nos hemos dado cuenta y es que nos están saliendo unas juventudes hitlerianas. Si no le ponemos coto a esto, nos van a salir, pues eso, juventud hitleriana, ¿no? Estamos en ese momento. O habrá que llamarlo con otro nombre. De momento no tenemos otros nombres. Y lo que propone Jorge, por supuesto, es fundamental. Esto solamente se puede frenar, se puede parar con la formación de una nueva ciudadanía, que puede ser analógica, puede ser digital, todo a la vez, pero siempre tendrá que ser democrática, por supuesto. Me gustaría aportar una cosa al hilo de todos los comentarios de los compañeros, ¿no? Y sobre todo el concepto de pánico moral que ha utilizado Jorge, que yo trasladaría a las familias. Bueno, mis compañeros al respecto pueden decir lo que consideren. Las familias tienen pánico a que sus hijos se salgan de la norma.
y por tanto tienden constantemente a la estandarización de sus comportamientos. Y eso no les beneficia como jóvenes o adultos independientes en el futuro. Internet nos da la posibilidad de abrazar la diversidad constante y continuamente. De hecho, esa es la parte más potente que tiene Internet, que yo me pueda estar conectando con un señor de Kuala Lumpur y hacer una amistad intensa y extensa, aunque no nos veamos nunca, o hacer partidas de ajedrez con un islandés. Esa maravilla de poder conocer constantemente cosas a las que no tengo oportunidad, a no ser que viaje, y no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo. Recordemos a ver que el precio de los aviones ha subido mucho también. Con lo que el hecho de que las familias constantemente estén empujando hacia la estandarización, a que todos los chavales se comporten igual, por miedo a que mi hijo sea excluido, sea identificado como diferente, eso también condiciona el que nosotros estemos educando, porque por mucho que el docente eduque, ¿no? Y tiene que ir, va en la línea de lo que plantea Antonio y Julio, ¿no? Es decir, por mucho que el educador reflexione en torno a chicos, tenéis que abriros, cada uno lo que le guste, es imposible, porque si las familias se empujan hacia la estandarización por el miedo y el pánico de que les saquen del circuito, lo que estamos generando es una masa con dificultad futura para manifestar su ser y estar como un ciudadano político. A mí me gusta esto, porque no me han dejado decidir qué era lo que me tenía que gustar, porque supuestamente lo que a mí me hacía estar en sociedad era realizar las mismas actuaciones que el resto. Y esto es un problema. Y ahí sí que es necesario que las familias suelten ese peso y ese lastre y se relajen mucho más. Es decir, en las generaciones anteriores, donde no teníamos esa presión de grupo que tenía que ver fundamentalmente con las redes sociales, ¿quién recuerda que los padres fuesen con los hijos y con los amigos del hijo y con los amigos del amigo del hijo, ¿no? Y si no había un plan, aquello se perdía. Pues no, eran unas vidas en familia más independientes, se iban haciendo. No era necesario tener que competir por quién ha ido antes a Disneyland y cuántas veces y qué se ha traído, ¿no? Las familias tienen que relajar esa tensión, porque si no, no les vamos a dejar a los chicos que luego como jóvenes se expresen libremente y, por supuesto, que como ciudadanos tengan un ejercicio político activo generando corrientes culturales distintas. Es que les estamos cercenando esa libertad porque el estándar que lo marca la familia, lo marca la red, lo marca el móvil. No sé si me he explicado, no sé si se me ha entendido. O sea, yo creo que esto es una parte muy importante, porque si no conseguimos que las familias sean agentes de cambio, no vamos a lograr nada. Es la evolución de aquello que veíamos años atrás, de el padre era médico y quería que sus chicos fueran médicos. Y a lo mejor al hijo no le interesaba en absoluto la medicina, le interesaban otras cuestiones, ¿no? Y por seguir, por esa presión, termina siendo una profesión frustrada porque realmente no le gusta lo que hace. Pero ahora lo que ocurre es que con toda esta viralización de la tecnología y tantos inputs, esto se eleva al máximo exponente, ¿no? Entonces, ahora ya no es solo lo que quiero que seas el día de mañana, es lo que quiero que seas hoy, que seas el primero en clase, que lleves la última moda, que vayas a todos los sitios y que además lo enseñes, porque me interesa mucho más que lo enseñes, que lo proyectes, para que se sepa que yo soy buen padre y buena madre, más que velar realmente por ese criterio del crío de la cría, ¿no? Y voy a decir algo por lo que me pueden censurar, ¿no? Que seas amigo de todos, que te inviten a todos los cumpleaños, ¿no? Que hagas, es que es una presión para el chaval futuro adolescente, que es que ya llega a la adolescencia con una inquietud vital de este chico me cae mal, pero tengo que ser su amigo. O sea, que, claro, es que estamos construyendo desde esos mimbres, porque pensemos que el bebé cuando llega al mundo somos nosotros los que le damos forma. O sea, es que decir, también tenemos una responsabilidad y una responsabilidad también pedagógica a la hora de poder explicar, y esto es una cuestión que tiene que ver mucho con la académica, con la academia, universidad, los investigadores y los responsables que están en las instituciones, de explicar las cosas, de explicar qué es la democracia, qué sentido tiene. Hay cosas que hemos dado por supuestas y así estamos, ¿no? Como decía Julio, en momentos donde el enaltecimiento de los extremismos. Maravilloso todo. Todo el mundo está reflexionando ahora mismo, está así como... Muchísimas gracias por compartir estas reflexiones finales. Gracias por la entrevista en general para Octaedro y espero que también para los espectadores y oyentes es una oportunidad para seguir aprendiendo, reflexionando sobre estos temas tan necesarios hoy. Y me quedo con esta idea de
de habitar este deseo de construir mundos mejores. Gracias.